Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos visto que Dios siempre es fiel. Él siempre hace lo correcto y lo que es mejor para todos es la voluntad de Dios. Desafortunadamente, el rey Saúl no entiende esto. Él quiere comprometerse con sus propios caminos en lugar de con el camino de Dios. Aprenderemos en este estudio que esa terquedad de su parte le costó el reino de Israel. Es decir, que ya Saúl no será más el rey sobre la nación de Israel. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15. De nuevo, primero de Samuel, capítulo 15, y ya estamos listos para el versículo 22. En esta escritura, veremos que el rey Saúl no solo es testarudo, sino que no ama la palabra de Dios. Te hago una pregunta. ¿Amas verdaderamente la palabra de Dios? Si deseas hallar su favor, si quieres comportarte correctamente de manera que agrades a Dios, viviendo una vida que lo alabe, entonces necesitas amar la palabra de Dios. Comencemos en este verso, primero de Samuel 15, verso 22, donde encontramos al profeta Samuel hablando con respecto a las acciones de Saúl. ¿Recuerdan lo que hizo? Saúl intentó justificar su desobediencia, diciendo que estaba haciendo una ofrenda a Dios. Y ahora veremos la respuesta de Dios a Saúl a través del profeta Samuel. Verso 22. Y Samuel dijo, y es en forma de pregunta, ¿se complace el Señor? Bien, esto habla de la voluntad de Dios, y lo que vemos aquí es lo siguiente, que desde el principio, Dios no quiere ofrendas ni sacrificios. ¿Qué es lo que Él quiere? Pues noten lo que dice en la Escritura. Él prefiere esto, que se escuche. Eso es lo que dice literalmente. Sé que la mayoría de sus Biblias dirá que se obedezca, pero es la palabra lishumoa. ¿Cuál es el mensaje de ese verbo? Bueno, esta palabra para escuchar significa oír algo para luego responder con la acción adecuada. A eso hemos sido llamados, a oír la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mejor lugar para oír la palabra de Dios? La Escritura. Y luego responder a ella. ¿Cómo? En obediencia. Lo que el profeta Samuel está diciendo es esto. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se escuche la voz del Señor. He aquí, escuchar es esa misma palabra. Escuchar es mejor que los sacrificios. Y luego vemos un sinónimo para escuchar. Diríamos, y el oír mejor que... Y tenemos las partes escogidas de un sacrificio. El término aquí habla de un carnero sacrificial. Pasemos al verso 23. Saúl comprenderá lo que ha hecho. Cuando vemos este verso, dice aquí en el verso 23, porque como pecado de hechicería. Esta palabra es traducida muchas veces como brujería, pero fíjense bien cómo lo dice. Porque como pecado de hechicería es la rebelión. Como perversidad de idolatría, vemos una tercera palabra, es la terquedad. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque dice que tú has aborrecido la palabra del Señor. Y debido a que el rey Saúl ha aborrecido la palabra del Señor, se nos dice que Él, o sea Dios, te aborrecerá para que ya no seas rey. Así que otra vez vemos algo muy claro. Habrá una transición.
Veremos en unos minutos que Dios le quitará ese reino a Saúl. Recuerden lo que vimos hace unas semanas. Si Saúl hubiera sido obediente, si hubiera amado la palabra de Dios, si hubiera obedecido las instrucciones de Dios, Dios dijo, yo habría establecido tu reino para siempre. Pero como Saúl no fue un hombre fiel, no estaba interesado en la verdad de Dios, no estaba comprometido con las cosas de Dios, debido a eso, habrá una transición. Veremos esa transición detallarse con mayor precisión en unos momentos. Vemos aquí que ocurre este cambio y como Saúl ha aborrecido la palabra de Dios, Dios ha aborrecido el hecho de haberlo puesto como rey sobre Israel. Verso 24. Respondió Saúl a Samuel, y esto es bueno, pero demuestra que él simplemente quiere que este problema desaparezca. Él no está comprometido con la verdad de Dios. Verso 24. Y Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he transgredido el... Y de nuevo, muchas Biblias dirán mandamiento, pero no es la palabra mandamiento. Lo que dice es la boca del Señor y tus palabras. Seguimos leyendo. Porque miré al pueblo y escuché su voz. Aquí está esa misma palabra para escuchar, y recuerden lo que dije. Esta palabra para escuchar exige una respuesta adecuada. Saúl no hizo eso. ¿Qué hizo él? Se dejó influenciar más por el pueblo que por la palabra de Dios. Así que debemos preguntarnos algo, debemos hacernos parte de este relato para hacernos una pregunta muy importante, y es la siguiente. ¿Amo la palabra de Dios o estoy más interesado en complacer a la gente antes que a Dios? Recuerden lo que dice Pablo en Gálatas 1, verso 10. Pablo dice algo que para mí es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, y me resulta muy personal, porque dice allí, en Gálatas 1:10, si todavía intentara agradar a los hombres, no sería siervo del Señor. ¡Qué profunda sabiduría! Y esto aplica no solo para el apóstol Pablo, sino que aplica para todos nosotros. Si estamos más comprometidos con la gente de lo que estamos con Dios, no podemos ser siervos de Dios. Debemos darnos cuenta de que Él es primero, es la autoridad sobre nuestra vida, y por lo tanto todo, oye bien, todo debe sujetarse a su autoridad, o dicho de otra manera, todo debe estar sujeto a su palabra. Así que si somos personas que desechan o ignoran la palabra de Dios como Saúl, nuestra conducta no agradará a Dios, no tendremos una vida digna de elogiar y no seremos personas que hallen el favor de Dios. Avancemos al siguiente verso, verso 25. Noten lo que Saúl le está pidiendo a Samuel. Versículo 25. Y ahora, y debemos entender algo, esta palabra ahora, en el hebreo bíblico, es una palabra que transmite una gran urgencia. Y así es como se siente Saúl. Él se siente muy presionado por la situación. ¿Por qué? Porque no le gusta para nada. Él quiere deshacer lo hecho y aferrarse a su posición como rey sobre Israel. Así que dice, y ahora, levanta, por favor, mi pecado y regresa conmigo para que adore al Señor. ¿Qué quiere Saúl? Quiere una solución rápida al problema. Y él mira al profeta Samuel y le dice, si tan solo te quedas conmigo, si intercedes, si vas ante el Señor en mi nombre y le pides que me perdone, bueno, todo estará bien. Pero debemos ver algo. Dios está disgustado con Saúl. Él no cambiará de opinión. No habrá forma de que él conserve su posición como rey. ¿Por qué? Porque ha aborrecido, ha desechado la palabra de Dios. Se los pongo de esta manera.
Si desechas la palabra de Dios, Dios te desechará a ti. Debemos ser personas enamoradas de la palabra de Dios, comprometidas con su palabra, que reverencian su palabra. Así es como viviremos una vida agradable ante Él. Fíjense en lo que dice. Sigamos leyendo aquí en el verso 26. Y Samuel respondió a Saúl: No, yo no volveré contigo, porque has aborrecido la palabra del Señor, y el Señor te ha aborrecido para que no seas rey sobre Israel. Verso 27. Samuel se volvió para irse. ¿Y qué pasó? Pues fíjense que el sujeto de esto es Saúl. Y Saúl tomó la esquina de su manto. ¿Y qué pasó? Se rasgó. Entonces, miren esto, vemos muy claramente que Samuel no está accediendo a lo que Saúl le ha pedido. Él dice: vuelve conmigo, ruega en mi nombre, para que Dios me quite este pecado y yo pueda seguir siendo rey. Pero ¿qué dice Samuel? Samuel dice: no, yo no volveré contigo. Y acto seguido se da la vuelta y se aparta de Saúl. Es muy importante que notemos esto en este verso. Miremos de nuevo el verso 27. Y Samuel se volvió para irse, pero Saúl, la palabra Saúl no está aquí, pero es el sujeto, tomó la esquina de su manto y éste se rasgó. Se usa una palabra muy importante, es la palabra kanaf para esquina o punta. ¿Y qué sabemos? Te daré una escritura. Mira en algún momento Números 15, del 37 al 41. Este es el mandamiento que habla sobre una prenda de 4 esquinas. Y en esa prenda de 4 esquinas debemos colocar lo que se llama un tzitzit, que son unos cordones. Están compuestos por 5 nudos y 8 cordones. ¿Por qué? Porque la palabra tzitzit, y de eso es de lo que estamos hablando, tiene un valor numérico de 600. Es decir, si tomas sus letras y cada letra que deletrea tzitzit, las letras sumándolas todas suman un total de 600, ese es su valor numérico. Sabemos que hay 5 nudos y 8 cordones. Esto es 613. ¿Por qué? Porque la Biblia revela, dentro de la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, que hay 613 mandamientos. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, es muy poético. Hay un mensaje compartiéndose a través de la Escritura. Mientras Samuel se aparta de Saúl, ¿qué pasa? Saúl agarra este manto, el cual se rasga. Y noten la respuesta. Leamos el versículo 28. Dice así: y Samuel le dijo, o sea, a Saúl: el Señor ha rasgado el reino de Israel de ti hoy, y se lo ha dado a... Y tenemos una palabra muy importante, es la palabra reá. ¿Qué significa? Bueno, es una palabra que significa amigo. Por cierto, esta misma palabra, cuando está en femenino, puede referirse a la esposa de uno. En este caso, el término es masculino y habla de un amigo cercano. ¿Quién es ese amigo cercano de Dios? Bueno, sabemos lo que pasará. Será el rey David. David, el hijo de Yishai, o Isaí, es aquel de quien Dios está hablando aquí. Y por lo tanto dice, leyendo el verso completo: y Samuel le dijo a él, o sea, a Saúl: el Señor ha rasgado el reino de Israel de ti en este día, y se lo ha dado a tu amigo. Y luego dice Hatov Menja, lo que significa el cual es mejor que tú. ¿Por qué? Porque a David se le describe como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, el concepto de corazón se relaciona con el pensamiento. Lo que dice es esto: David es alguien que piensa como Dios piensa. O dicho de otro modo, David está comprometido con la palabra de Dios. Y de nuevo, debemos hacer que la Escritura sea personal, colocarnos dentro del texto bíblico y preguntarnos:
¿Cómo me mido a mí mismo de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Soy alguien como David o soy más como Saúl? ¿Amo la palabra de Dios? ¿Estoy comprometido con la verdad de la Escritura o soy como Saúl, quien desechó las instrucciones de Dios? Y veremos que Samuel es bastante diferente a Saúl. ¿Por qué? Samuel es alguien que ejecutará la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que la implementará en su vida. Verso 29. Tenemos algo aquí en el verso 29 y es la palabra netzach. Es una palabra hebrea que habla de eternidad. Pero ese mismo verbo, que tiene que ver con algo que es eterno, también puede relacionarse con el concepto de la victoria, cuando en vez de netzach dice netzachón, la misma raíz que tiene dos significados. Noten cómo se usa aquí y ¿a qué se refiere? Bueno, no hay duda al respecto, se refiere a Dios. Es muy importante que veamos el verso 29 donde dice, y además, o podría ser e incluso, el Eterno de Israel, ese es Dios, aquel que trae la victoria a Israel, no mentirá, ni, y tenemos otra palabra. Este es un término muy importante y se relaciona directamente con el ministerio del Mesías. ¿Por qué lo digo? Bueno, si buscas en la palabra de Dios, encontrarás que cuando llegó el momento para que Yeshua, o sea, Jesús de Nazaret, comenzara su ministerio, dejó el lugar donde había crecido. Él había crecido en este pueblo llamado Nazrat o Nazaret. Él dejó ese lugar y ¿a dónde fue? Basándonos en la profecía bíblica, y estoy hablando de Isaías, en la mayoría de las Biblias es Isaías 9:1, en la Biblia hebrea es el último verso del capítulo 8. Allí se habla de que junto al mar de Galilea, entre la región que pertenecía a Neftalí y la región que pertenecía a Zabulón, en ese camino al mar, se dará el comienzo de algo. ¿El comienzo de qué? El comienzo del ministerio del Mesías como luz del mundo. Él enseñará y revelará la verdad. Él traerá la verdad de Dios y ¿dónde lo hará? Bueno, ¿dónde comenzó su ministerio? En un lugar muy específico, según la profecía de Isaías, y estoy hablando de un pueblo llamado Cafarnaum, que seguro conocerás mejor como Capernaum. Capernaum, esa palabra, Nahum o Nahamá en hebreo, es la misma palabra con dos construcciones gramaticales diferentes que nos habla de consuelo. Pero debes entender la naturaleza de esta palabra Nahum o Nahamá. Nos habla de consuelo, pero es un consuelo que llega porque la voluntad de Dios ha sido restaurada. Recuerda algo. ¿Fue Dios quien eligió a Saúl para ser rey? ¿Cuál es la respuesta? No lo fue. Él fue el elegido del pueblo. Dios ciertamente consintió, pero no era su voluntad. Saúl no fue la elección de Dios, sino la elección del pueblo. Y ahora veremos algo. Esta palabra para consuelo siempre implica una restauración de vuelta a la voluntad de Dios. Noten lo que dice aquí en este pasaje. Miren, por favor, el versículo 29, donde dice, además, el Eterno de Israel no mentirá, ni tampoco, y la idea aquí es que Él no hará algo en contra de su voluntad. Él será restaurado de vuelta a su voluntad. Es decir, su voluntad se llevará a cabo. Porque dice, Él no es hombre para que se consuele. O podríamos traducirlo mejor como que se arrepienta. O que haga algo que no es correcto. Pasemos al siguiente verso, el verso 30. Saúl hablando, dice ahora, he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que me postre. Es una expresión de adoración, para que adore al Señor. Y fíjense cómo termina la escritura. Dice aquí, para que adore al Señor, y luego agrega, tu Dios.
¿Por qué Saúl no dice nuestro Dios? Esto es para decirle al lector que Saúl no es verdaderamente un seguidor del Señor. Él no está comprometido con la voluntad de Dios ni sus propósitos, y por esto Dios lo está rechazando. Verso 31. Y Samuel se volvió, podríamos decir que se volvió alejándose de Saúl. Y Saúl adoró o se inclinó al Señor. Lo que esta escritura está diciendo cuando la vemos en el idioma original, no es que Samuel siguió a Saúl. Samuel no hizo eso. Él no se volvió en pos de Saúl. Vemos algo diferente. Lo que hubo fue una separación. Recuerden lo que dice la escritura. Samuel dice, no iré en pos de ti, no iré contigo para que puedas hacer esta declaración ante los ancianos de Israel y ante el pueblo de Israel. Samuel no está dispuesto a hacer tal cosa. Miren ahora el verso 32, donde dice, y dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Ahora, Amalec tiene que ver con un pueblo muy malvado, que siempre se opone a la voluntad de Dios. Así que Samuel dijo, traedme a Agag, rey de Amalec. Y vemos que Agag vino a él, y dice aquí, él vino, y una palabra muy interesante. Es una palabra que literalmente habla de comida delicada o comida muy deliciosa. ¿Cómo se usa aquí? Bueno, nos habla de algo que es cauteloso. Así que Agag se presenta ante Samuel, pero se presenta cautelosamente. Y noten que Agag no entiende lo que le sucederá. Vean al final del verso 32, donde dice, y Agag dijo, ciertamente, o en efecto, es una palabra de énfasis. Él verdaderamente cree que el peligro de muerte pasó. O sea, que él no morirá. ¿Y qué descubrimos? Que está equivocado, porque es la voluntad de Dios que todo ese pueblo, los amalecitas, sean entregados a la muerte. Y eso es lo que Samuel hará. Miren el verso 33. Y Samuel dijo, tal como has traído aflicción a las mujeres por causa de tu espada, así tu madre se afligirá entre las mujeres. ¿Por qué razón? ¿Qué hará Samuel? Bueno, tenemos una palabra, Va-shashef Shmuel. Este es Samuel, y algunas Biblias dirán, lo cortó en pedazos, pero si miras esta palabra, significa básicamente degollar a alguien. Esto tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Bueno, cuando analizamos esta palabra, es lo mismo que se hace con los animales para el sacrificio. Y lo que vemos aquí es que Samuel está haciendo esto como un acto de adoración. Por eso se usa esta palabra. Es un término para degollar la garganta, para matar de manera que la sangre brote. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que este rey, Agag, era un hombre injusto. Miren el texto en el verso 33. Y Samuel dijo, tal como tú hiciste por tu espada que las mujeres se afligieran o estuvieran de luto, así tu madre estará de luto o se afligirá entre las mujeres. Y Samuel degolló la garganta de Agag delante del Señor en Gilgal. Gilgal es un lugar muy importante, porque allí fue donde se renovó el pacto. Allí fue donde los hijos de Israel celebraron la Pascua. ¿Y qué hicieron allí? Quitaron su oprobio al circuncidarse para poder guardar la Pascua. Y aprendemos algo de esto. Vemos que fueron circuncidados en Gilgal. ¿Por qué? Porque nos enseña sobre la redención. Lo hicieron en la Pascua, el día de la redención, porque la Pascua y la redención van de la mano. Y nos enseñan algo. Es solo a través de la redención que se producirá la muerte de la carne.
para que no sirvamos a nuestros objetivos, sino que sirvamos a los objetivos de Dios. Entonces vemos aquí, miren ahora el verso 34. Y Samuel se fue a Ramá, es decir, a su ciudad natal, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, que significa la colina de Saúl. Este lugar alto, un lugar elevado. Con frecuencia notamos que a las personas importantes les gusta vivir en colinas, mirando desde arriba a los demás. Vayamos a nuestro último verso, el verso 35. Se nos dice aquí en el verso 35, y Samuel no vio de nuevo a Saúl hasta el día de su muerte. Es decir, que desde ese momento en adelante, Saúl y Samuel nunca más se volvieron a encontrar. Una verdad bíblica muy importante. De nuevo, verso 35. Y Samuel no vio nunca más a Saúl hasta el día de su muerte. Pero encontramos algo. Samuel lloraba a Saúl, porque el Señor, y vemos esta misma palabra que se relaciona con el consuelo. ¿Por qué se consoló el Señor? Bueno, se nos dirá en términos muy claros al final del verso 35. Porque el Señor se había consolado de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. ¿Por qué se consoló? Porque tomó una decisión. ¿Cuál decisión? Quitarle el reino a Saúl. ¿Por qué? ¿Qué sabe Dios? Dios lo sabe todo. Y él sabía que Saúl no era el hombre adecuado para el puesto. Por lo tanto, ahora esa proclamación ha salido. ¿Qué proclamación? Que Dios hará algo, que rasgará el reino de Israel de Saúl y se lo dará a uno que es mejor que él. ¿Y qué significa eso de ser mejor? Un hombre que es más fiel, que es más obediente, que está verdaderamente enfocado en los pensamientos, los propósitos, el plan y la voluntad de Dios. Y ese hombre es el rey David. Aquí al final vemos que Dios se consoló porque estaba proclamando que Saúl ya no sería rey. Habría una restauración de vuelta a la voluntad de Dios que involucra elegir a un hombre recto. Y estamos hablando del rey David. Él no era perfecto, pero sí era un hombre justo, sensible a la palabra de Dios. Una verdad muy importante que debemos aprender y que debemos aplicar a nuestra vida. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.